¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al tercer episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Gohan, Trunks, Shin y Kibito están bastante sorprendidos por ver a Goku aquí, más que nada Gohan, pues él mejor que nadie sabe que su padre está muerto, que murió debido al virus alojado en su corazón, y nunca se esperó volver a verlo de nuevo en vida, pero Goku aclararía que sigue muerto, pues el halo en su cabeza lo demuestra, y que al parecer aún así es capaz de venir a este lugar, algo que le parecía bastante raro ya que no se ve como el otro mundo, pero no parece que el Rey Yema vaya a estar molesto por este pequeño viaje. La sorpresa de Gohan pronto se transformaría en alegría, ya que volver a ver a su padre era una de esas muchas cosas que él deseaba durante el tiempo en el que los androides habían puesto todo patas arriba, comentándole Gohan que hizo todo lo posible para rendirle homenaje y tratar de mantener el planeta a salvo, a lo que Goku le diría que hizo un buen trabajo, y que lo siente por no haberle ayudado, pues me tomaré la molestia de decir que en este escenario, Goku no pudo ir a ayudarlo porque los muertos no pueden intervenir en los asuntos de los vivos, y más cuando los androides no eran una amenaza universal estilo el monstruo Abu. Goku también recalcaría que está orgulloso de Gohan por todo lo que ha logrado, pues el Kaio del Norte le ha informado a Goku y los demás sobre las hazañas de Gohan y Trunks, y la verdad Goku estaba emocionado por ver que tan fuertes se habían vuelto, algo que le gustaría ver de primera mano ahora mismo, acabando ambos híbridos por aceptar la propuesta y empezando a tener un combate amistoso con Goku, uno en el cual ambos le demostraron todo el poder que tienen como Super Saiyajins de nivel 2, pero sorprendentemente, Goku aún los supera con el Super Saiyajin común y corriente de forma individual, aunque para luchar contra los dos al mismo tiempo, tuvo que recurrir al Super Saiyajin 2 en momentos específicos de la pelea, aunque el resultado al final sería bastante obvio. Goku terminaría por ganar, diciéndole a ambos que son bastante fuertes, y que no duda que tarde o temprano lo superaran a él. Después de eso, los tres Saiyajins se pondrían al día, siendo algo que Gohan disfrutaría más que nadie, pues volver a pasar tiempo con su padre seguía siendo algo que le parecía casi imposible volver a hacer en vida, eso hasta el día de hoy. Goku les contaría que pasaron bastantes cosas en el otro mundo, como que conoció a gente bastante interesante y bastante fuerte, además de encontrarse con otros compañeros suyos como los humanos, Piccolo y Kami, los cuales se encuentran bastante bien, además de que tomó un tiempo, pero Goku logró convencer a Yema de darle un cuerpo al alma de Vegeta y ahora el príncipe entrena sin descanso alguno con tal de llegar al nivel de Goku, y le gustaría traerlo para que Trunks pudiera conocerlo, pero conociéndolo, seguro ahora debe de estar entrenando y no le gusta que le molesten mientras lo hace, pero Goku le recalcaría a Trunks que aunque Vegeta no lo demuestre, claramente los extraña a él y a Bulma. Después de continuar hablando un rato más, Goku se enteraría de parte de ambos que parecen estar algo estancados y por eso decidieron venir aquí a que Shin los entrene, a lo que Goku les sugeriría que podían venir al otro mundo si querían, pues la Tierra ya parece estar bastante bien gracias a ambos híbridos, y no es por ofender a Shin, pero Goku tiene la corazonada de que entrenar en el otro mundo es mucho más beneficiante. A ambos les agradaba la idea, principalmente a Gohan ya que podrá volver a ver a gente como Piccolo, y Trunks también podría aprovechar para ver a su padre, pero de por sí ya tenían dudas de si seguir entrenando aquí era una buena idea ya que dejaban la Tierra desprotegida, e ir al otro mundo significa dejarla aún más desprotegida, pero Shin les recordaría que si sucede algo malo, siempre pueden contar con él y su Kai Kai, y luego está Trunks, quien pensaría que lo mejor es que Gohan vaya al otro mundo, él puede ir después, y sabe que Gohan seguro tiene ganas de volver a ver a sus amigos en el otro mundo, así que sus ganas de ver a su padre pueden esperar. Además el propio Trunks ya había prometido que protegería la Tierra en la ausencia de Gohan, por lo que Gohan al ver como Trunks ya había decidido, él también lo haría, acabando por aceptar la propuesta de su padre de entrenar en el otro mundo, seguramente por algunos meses. Sin embargo, antes de hacer eso, Gohan iría con Bulma ya que ahora ella tiene recursos de sobra para crearle algo que le vendría bastante bien a Gohan. Así es, Bulma acabaría por crearle una prótesis robótica a Gohan, no es la gran cosa y no es como que tenga funciones extra, quizá pueda disparar su brazo como si fuera un cohete, pero por ahora tener un brazo extra con el que luchar normalmente le basta. Y así, Goku y Gohan partirían al otro mundo, mientras que Trunks continuaba su entrenamiento en el planeta de los Kais y volvía regularmente a la Tierra tras sus sesiones.
por si se lo están preguntando. No, Goku Black no aparecerá en este escenario, pues al nunca haber sido cambiado el pasado, los requerimientos para que aparezca no se cumplieron, aunque aún existe el Zamasu de esta línea temporal, pero este tampoco tiene motivos suficientes para actuar ni sabe que existen mortales como los del universo 7, entonces ¿qué saga vendrá a continuación? Pues lo verán ahora mismo. Un día como cualquier otro, Trunks estaría entrenando en una sala de gravedad aumentada que Bulma hizo para él, pero terminaría dejando su entrenamiento a la mitad ya que Bulma lo había llamado, pues tenía unos visitantes que querían verle, y se trataban de nada más y nada menos que Chaco y Merus. El primero estaría en una situación bastante incómoda, pues Bulma está enojada con él ya que Chaco nunca vino a la Tierra a ofrecer ayuda, aunque no es como que la Patrulla Galáctica hubiera podido hacer gran cosa contra los androides, y el segundo daba una vibra bastante extraña, pero eso no importa ahora. Merus le preguntaría a Trunks si él está relacionado con la desaparición de Babidi y Bagura, pues la patrulla los estaba buscando ya que ir robando energía para despertar a un monstruo destructor de planetas no es muy legal que digamos, a lo que Trunks le diría que sí, que otros Saiyajin como él y una humana se encargaron de Babidi y Bagura gracias a las advertencias de Shin y Kibito, y Merus se alegraría por esto, pues sospechó que Trunks estaba relacionado con el tema al ser el ser más fuerte sobre la Tierra actualmente, por lo que le pediría ayuda. Merus le comentaría que hace poco hubo una fuga en la prisión galáctica, unos prisioneros escaparon en conjunto con Moro, y la patrulla galáctica está tratando de conseguir toda la ayuda posible y reclutar a nuevos miembros para tratar de volver a capturarlo, así es, la saga que se viene a continuación es la saga de Moro, solo que un poco diferente. En este caso, la magia de Moro sigue sellada, pues el poder divino del Gran Kai nunca desapareció o murió, así que tampoco lo hizo su sello, por lo que Moro se encuentra muy limitado además de sentirse bastante débil por pasar tanto tiempo encerrado ahí dentro, y debido al propio sello del Gran Kai, pero por suerte durante todos estos años encerrado, fue capaz de volver a aprender alguna que otra habilidad mágica bastante limitada como la capacidad de leer mentes y hablar telepáticamente, logrando así leer las mentes de los prisioneros y enterarse de parte de algunas cosas como las leyendas de las esferas del dragón, además de manipular y convencer a varios de esos prisioneros para ayudarle a escapar y tratar de conseguir esas esferas para romper el sello, cosa que al final terminaron logrando, ayudando así a Moro a escapar y dirigirse hacia Namek junto con él. La patrulla galáctica por otro lado sabe que la única forma de detener a Moro es con la ayuda del Gran Kai, y según la información más reciente que tienen sobre él, el Gran Kai parece estar muerto o desaparecido, así que lo mejor que pueden hacer ahora es empezar a buscar ayuda y contratar más patrulleros para tratar de atrapar a Moro, y Merus está de suerte, ya que al venir a la Tierra terminó encontrando no solo a un Saiyajin que al parecer fue capaz de derrotar al rey de los demonios, sino que según él, hay otro más que es incluso más fuerte, pero está en un viaje de entrenamiento y ahora mismo no pueden perder tiempo con Moro suelto, aunque como está debilitado, Chaco no cree que vayan a necesitar tanta ayuda, así que al final decidieron llevarse solo a Trunks quien aceptaría ayudar, pues si ese tal Moro hace algo como volver a obtener sus habilidades mágicas, entonces ni la Tierra ni ningún otro planeta en todo el universo estarán a salvo de él, así que tras nombrar un patrullero honorario a Trunks, empezarían con el viaje a Nuevo Namek. Al no contar con la teletransportación, acabarían llegando algo tarde, pues una vez aterrizaron en Namek, Moro ya tenía en su poder a 6 de las 7 esferas del dragón de Namek, y es gracias a que cuenta con varios prisioneros que pudo recolectarlas bastante rápido a pesar de no contar con sus habilidades mágicas para facilitarle el trabajo. Los tres patrulleros acabarían encontrándose con Moro y los prisioneros, y Moro, no creyendo que haya algún patrullero que pueda derrotarlo incluso estando debilitado, decidió encargarse de ellos, usando su ki para empujar bastante lejos a los tres, y así llevar el combate a otro lado. Después de eso, Trunks y Merus empezaron a luchar contra él con las intenciones de capturarlo o de matarlo si es posible, pasando Trunks de inmediato al segundo nivel del Super Saiyajin y empezando a luchar contra Moro sin contenerse ni un poco, mientras que Chaco iba a ver si podía rescatar a algún que otro namekiano, ya que Moro y los prisioneros habían acabado con varios de ellos.
la fuerza de Trunks y la habilidad de Merus, ambas cosas sorprenderían a Moro ya que no se esperaba que hubieran dos miembros de la patrulla tan difíciles de enfrentar, pero no importa, Trunks parece estar solo un poco por encima de él y con Merus no está muy seguro, pero Moro aún tiene bastante confianza en que los prisioneros conseguirán las esferas y le devolverán sus habilidades mágicas, algo que ya deberían de estar deseando ahora mismo, y sí, los prisioneros ya tienen las esferas en su poder, pero tenían problemas con pedir ese deseo ya que el sello del Gran Kai no parecía ser algo que Porunga podía romper, así que decidieron desear que Moro recuperara todas sus fuerzas, algo que Porunga diría que no podría hacer completamente debido al propio sello del Gran Kai. Al final los prisioneros acabarían pidiendo que Moro recuperase la fuerza que tenía en antaño aunque no lo haga completamente, y solo para que Moro no se enoje posiblemente, desearían que lo haga incluso más fuerte, el ser más fuerte del universo, algo que Porunga cumpliría pero no volvería a Moro más fuerte que las deidades, y la combinación de esos dos deseos tendría un raro efecto en Moro, ya que aunque el segundo deseo terminase reduciendo su esperanza de vida, terminaría por rejuvenecerlo, y seguramente se deba a que Moro ahora se siente lleno de energía, además de ganar alguna que otra habilidad interesante como la telequinesis y la teletransportación, pudiendo así replicar algunas cosas que hacía con su magia usando estas nuevas habilidades, algo que ni siquiera debía usar ya que su poder bruto por sí solo ya le bastaba para superar bastante fácil a Trunks y al parecer también a Merus. Pero lo que de verdad complicaría más el asunto era la llegada de los prisioneros, pues el tercer deseo que pidieron los prisioneros fue el de liberar a todos los demás convictos, y para compensar el hecho de que aquí ellos no pueden ser beneficiados por la magia de Moro, me tomaré la libertad de decir que al haber 20 años de diferencia en esta línea temporal en comparación a la línea temporal del pasado que no es canon aquí, hay muchos más prisioneros encerrados que terminaron siendo liberados y decidieron darle su lealtad a Moro y venir a apoyarlo en Namek, terminando Merus, Chaco y Trunks por retirarse ya que no podían lidiar contra tanta gente y contra Moro al mismo tiempo, yéndose en la nave en la que vinieron junto con algunos namekianos que Chaco logró rescatar. Ahora los tres genuinamente no sabían qué hacer, pues con Moro siendo tan fuerte a pesar de que a simple vista no parecía poder usar magia, debían encontrar una forma de derrotarlo, así que Trunks sugeriría la forma a la que más está acostumbrado: entrenar hasta superar a su adversario. Casualmente Shin acabaría llegando en la nave con el Kai Kai poco después, ya que estuvo viendo todo lo que pasaba en Namek desde el mundo sagrado, pero no podía arriesgarse a ir allí ya sea para espectar más de cerca o ayudar, porque ya saben, su vida es demasiado valiosa. Trunks le pediría a Shin que continuara entrenándole, pero Shin le diría que no se cree capaz de hacer a Trunks tan fuerte como para derrotar a Moro, pues recordemos que Trunks aún cuenta con la espada Z, la cual ha estado usando en vez de su espada de siempre, y si ni con ella logró derrotar a Moro, Shin no tiene la esperanza de que el entrenamiento convencional funcione, pero tiene una idea. Desde lo sucedido con Buu y enterarse de que la Tierra estuvo en problemas por un tiempo, decidió ver si había algún otro planeta que estuviese pasando por una situación similar, y tras su investigación se encontró con un planeta bastante curioso: el planeta Yardrat. Allí los residentes parecen saber usar algunas técnicas bastante interesantes que nunca antes ha visto, y cree que vale la pena probar suerte en ese planeta, a lo que Trunks aceptaría, pues recuerda escuchar de parte de Gohan que Goku aprendió la teletransportación en ese planeta, así que tal vez sepan otras técnicas que podrían ayudarle, además de mencionar que Gohan sigue entrenando en el otro mundo, y si trabaja junto con él, aún tienen esperanza de derrotar a Moro. Tras la mención de Gohan, alguien más se uniría a la conversación. Se trataba de Dende, el cual es uno de los namekianos que Chaco logró rescatar, y que mencionaría que él conoció y es amigo de Gohan y Bulma, así que Trunks le pondría al día con lo que pasó en la Tierra desde que los namekianos se fueron, y Dende estaría bastante sorprendido y preocupado, pues no se imaginó que habrían pasado por tanto, así que decidiría ofrecerse a ayudarles no solo para tratar de darles algo especial que usar contra Moro si lo necesitan, sino también para que la Tierra vuelva a tenerlas. Así es, Dende se ofrecería a ser el nuevo guardián de la Tierra y a restaurar las esferas del dragón de allí, y una vez llegaron a la Tierra, decidió ponerse manos a la obra, creando un nuevo set de esferas con la ayuda de Mr. Popo, mientras que Shin hizo un viaje rápido al otro mundo para avisarle a Gohan de la situación, el cual decidió tomarse más en serio su entrenamiento en el otro mundo además de preguntarle a Shin si Trunks también vendrá a entrenar aquí, pero Shin le diría que Trunks ya tenía otros planes, pues él había ido a Yardrat,
pero no estando solo, pues Merus se interesó en la fuerza del Saiyajin y pensó que el entrenamiento en este planeta seguro resultará más beneficioso si Trunks tenía un compañero, empezando así el entrenamiento de ambos, donde Trunks se centrará en tratar de aprender y dominar el control espiritual con la ayuda de los Yardrats y Merus, algo extraño ya que Trunks no se esperaba que Merus fuese tan bueno entrenando gente, en el ámbito mental, y en el ámbito físico, ya que ambos también solían realizar un poco de entrenamiento físico, pero nada más allá de eso, no parece que Merus vaya a enseñarle nada súper interesante a Trunks o algo así. Mientras tanto, la cabra y su banda de fugados estaría invadiendo planetas, preparándolos para cuando Moro vaya a absorberlos con su magia, y hablando de magia, Moro también estaría tratando de averiguar la ubicación actual del Gran Kai, ya que se cree capaz de derrotarlo con su nueva fuerza, pero primero necesita saber su ubicación actual, y tras interrogar a Zuno acabaría enterándose de que al parecer el Gran Kai fue absorbido por un extraño monstruo, y que ese monstruo ahora se encuentra sellado y ubicado en el mundo sagrado de los Kais, por lo que el objetivo de Moro ahora es tratar de localizar ese lugar. Moro pensó en volver a usar las esferas del dragón para tratar de transportarse allí, pero al parecer uno de los prisioneros mató a Mori, el gran patriarca, cuando todos habían llegado a Namek, y ahora las esferas no son más que simples piedras, por lo que Moro decidiría ordenarle a todos sus prisioneros que no solo roben riquezas, sino que roben información, que descubran dónde se encuentra ese mundo sagrado. Tiempo más adelante, Videl estaría recorriendo el planeta, pues ahora que Gohan y Trunks están ocupados, ella debe asegurarse de mantener la Tierra a salvo, y terminaría encontrándose con lo que parecían ser más prisioneros de Moro, ya que ahora como hay más, pueden repartirse la tarea de ir de planeta en planeta más rápido y a una escala más grande. Y desgraciadamente la Tierra fue uno de ellos, digo que desgraciadamente ya que Videl terminaría por derrotarlos a todos bastante fácil, pero uno de ellos se escaparía y terminaría pidiéndole ayuda a Moro, y como para este punto sus prisioneros han registrado varios planetas y no tiene nada mejor que hacer, Moro decidiría tener a la Tierra en su mira, pero al no saber nada de lo que hay ahí, no sería su prioridad máxima o algo así, más bien lo tomara como una misión secundaria, planeando ir allí en algunos meses, algo que Videl escucharía y se preocuparía por eso, para luego preocuparse el doble ya que Shin, quien estaba tratando de vigilar tanto a Moro como a la Tierra, llegaría con el Kai Kai, acabando por matar al prisionero que dio la noticia e informándole a Videl que ahora están en problemas, pues Moro planea venir a la Tierra. Lo mejor que pueden hacer ahora es prepararse, informando Shin a todos los posibles y a los aliados de Gohan y Trunks sobre este asunto junto con la ayuda de Videl, empezando así estos a prepararse para cuando Moro y sus prisioneros lleguen a la Tierra, y debido a esto, los propios Gohan y Trunks empezarían a tomar sus entrenamientos con más seriedad que antes, pero tratarán de que la presión no afectará sus respectivas rutinas, pues esta vez la amenaza que van a enfrentar no es un androide, ni un monstruo, sino el ser más fuerte del universo, así que no pueden permitirse perder contra él. Y con todos preparándose para la llegada de Moro, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.